Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Bueno, espero que sí. Perfecto, ahí justo me están escribiendo que sí. Buenísimo. Bienvenidos a este webinar de ThinkSmart. De hecho, hace tiempo que no dábamos uno con referencia a un poco de hablar de mercado. Creo que lo amerita estando en esta situación económica en la que estamos viviendo. Así que, nada, comenzamos. El título de nuestro webinar de hoy es Invierte en Factoring con hasta 16% de retorno anual. Sin embargo, muchos de ustedes al momento de inscribirse se habrán dado cuenta que dentro de la agenda tenemos varios tópicos para poder ahí hablar un poco más sobre qué es lo que está sucediendo con el dólar, qué está pasando con la situación económica del mundo, la llamada y tan sonada crisis que es la que estamos viviendo, y de repente cómo aprovechar estos momentos. Recordemos que en una crisis también hay oportunidades de inversión. Así que comenzamos. Igual les digo que la parte, bueno, de la derecha ustedes van a poder observar un buzón para que ustedes puedan hacer preguntas, consultas con respecto a estos temas. Primero me gustaría presentarme para que me conozcan un poco más, pero como les comentaba, esta es la agenda. Vamos a tocar un poco el panorama económico mundial, vamos a hablar sobre la inflación y tasas de interés, el dólar y sus oportunidades, la coyuntura nacional y un poco de lo que está sucediendo en Perú, el factoring, que obviamente es una alternativa de inversión, la cual hoy día vamos a explicar un poco más y qué es lo que realmente nosotros hacemos, beneficios para inversionistas, tips de inversiones y el último tópico que es diversificar es la clave. Bueno, yo soy Ana Belén Guapaya Castañeda, soy la gerente comercial de ThinkSmart. De hecho, tengo más de 8 años en asesoría de inversiones, también he hecho consultorías de negocios y alianzas comerciales entre empresas. A la misma vez, tengo bastante experiencia en todo lo que es el rubro de fondos de inversión, lo cual nos permite un poco dar una dinámica diferente a lo que usualmente son estos webinars, que es un poco más a hablar del producto de factoring. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a hablar un poco de las oportunidades y por qué realmente está sucediendo todo lo que vemos hoy día en las noticias. Yo soy egresada de la Universidad de Lima, economista especializada en negocios internacionales. Por otro lado, tenemos a Felipe Lira, que es ejecutivo de negocios dentro de ThinkSmart. Tiene más de 5 años de experiencia en el rubro financiero y alternativas de inversión. A la misma vez es trader profesional y es cofundador de Trading Inside the Mind. Y para ir comenzando, esta es una de las cosas que nos gusta hacer bastante, es hacer de esto un conversatorio, ¿no? Nos encanta cuando o sea, tenemos un ponente, que en este caso es Felipe, ir debatiendo un poco las ideas diferentes que él y yo podamos tener y brindarles toda la información que ustedes vayan a requerir con el tiempo. Así que Felipe, te doy la bienvenida. No sé si estás por ahí. Hola, hola, Sí. ¿qué tal? Buenas Ahí. noches. ¿Se me puede escuchar? ¿Se me ve? Sí, se te ve, se te escucha. Bueno, yo te escucho súper bien. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Hoy día, como bien está contando Ana Belén, lo que vamos a ver es un poco las proyecciones económicas, las posibilidades de invertir, las oportunidades que se están dando en todos estos escenarios atípicos. Y ahora vamos a ver qué está pasando en el mundo para ver cómo podemos tomar unas buenas decisiones al momento de invertir. ¿Ok? Bueno, en este escenario, que ya lo tenemos mapeado a algunas personas, podemos ver que hay una guerra activa ahorita entre Rusia y Ucrania. ¿Qué está pasando entre estos países? ¿Qué es los problemas que está ocasionando? Como bien sabemos, esta guerra está trayendo bastantes problemas al momento de los suministros de energía, del gas, del carbón, del petróleo, alimentos, etcétera. Lo que va a hacer en un momento que la guerra, digamos, que se ha vuelto a activar ahora, el presidente Joe Biden ha dado una orden, como una opción para que los ucranianos vayan también saliendo del país porque han visto que Rusia está volviendo a hacer una actividad, ¿no? Para volver ahí a ver, intentar volver a tomar las tierras de Ucrania. Esto
lo que podría ocasionar sería una falta de suministros de lo que estamos viendo en pantalla y obviamente esto va a ocasionar demoras para que llegue a otros países. Sabemos que Rusia, el problema que ha generado hoy en día se tiene que ver con todo lo que es energía y el petróleo, porque ellos son parte de la OPEP, que obviamente ya conocemos que es un país exportador de petróleo y todo lo que se puede derivar del petróleo. ¿Ok? Entonces, si es que esta guerra se mantiene activa y nosotros vemos que ya el presidente de Estados Unidos está dando recomendaciones para que evacúen el país, posiblemente más adelante puedan haber algunas demoras con estas cositas. Pero también, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que trae consecuencia esto? No sé si algunos están al tanto, pero Estados Unidos es uno de los países que más apoya económicamente a Ucrania con miles y miles de millones de dólares. Obviamente, hoy en día sabemos que hay una inflación y por qué ha pasado esta inflación, ¿no? Debido al tema del COVID del 2020 y la paralización total de todas las actividades económicas, para volver a hacer una reactivación bastante fuerte como lo ameritaba, digamos, por lo que no había estas actividades, no había economía, no había gasto, empiezan a dar bonos. Estos bonos, si bien se sabe, obviamente es para la población, para que vuelvan a salir, comprar o puedan, digamos, mantener su canasta básica activa, pero para que sigan generando, digamos, este negocio entre compradores y vendedores, ¿ok? Pero el dinero no se está ganando como normalmente se gana, simplemente el gobierno americano o todos los gobiernos a nivel mundial lo que hicieron es entregar bonos, imprimir dinero. ¿Qué hace esto al momento de imprimir dinero y todo esto? Conlleva a que en algún momento, como hay tanto dinero en el mercado, estos bancos centrales lo que hacen es, en algún momento lo van a pedir de vuelta, ¿ok? Pero cómo lo cobran? Está bien que lo hayan dado, lo han regalado, pero ahora lo que se viene son la subida de tipos de interés, ¿no? Y lo que está generando hoy en día la inflación, y ya se está viendo en los mercados, bueno, principales como el americano, ya un tema, o se está hablando un tema de la recesión, ¿ok? Vamos a ver qué puede pasar en estas ocasiones, qué oportunidades podemos ver y cómo podemos también de cierta manera estar cubiertos, blindados en las inversiones que estemos haciendo. Sí, recordemos a la misma vez, y esto es un tema importantísimo sobre lo que va a pasar con la inflación y los tipos de interés, que de hecho lo vamos a mencionar un poco más adelante. Sin embargo, entra a jugar bastante esta parte, porque como comentaba Feli, una de las cosas que hoy día afecta más a la Unión Europea es la escasez de gas, ¿no? Porque lamentablemente, como se han aliado, obviamente, lo que va a hacer es que no le compren a Rusia, haciendo que la cadena de suministros se comience a volver más cara. Por lo tanto, hay una inflación en el precio de alimentos, lo que está ocurriendo a nivel mundial. Ustedes deben haber escuchado sobre la crisis alimentaria que va o que probablemente suceda a finales de este año, comienzos del próximo, y la idea es que ya los gobiernos se vayan preparando entre políticas económicas o reestructuraciones dentro de los gobiernos para poder tratar de resistir o hacer un poco más de reserva al momento de que toque esta crisis alimentaria. Correcto. Con respecto a la economía mundial, y de hecho este es uno de los gráficos que más nos gustó, fue básicamente porque nosotros hoy día, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el 2021, o sea, estamos hablando que sí hubo un incremento, porque estábamos saliendo, recuerdan, de la pandemia, ¿no? Estábamos saliendo en niveles que de repente ya las personas comenzaron a inyectar un poco más de capital, comenzaron a inyectar, como mencionaba Felipe, bonos, lo cual les permitieron a que muchas empresas puedan tratar de tener los alcances pre-pandemia, ¿no? Se preveía que el crecimiento mundial en respecto al 2022 iba a ser menor, sí, que en el 2021. Sin embargo, hoy día sí se tiene una situación un poco más pesimista con respecto a lo que está sucediendo mundialmente. Estamos hablando que hoy día el crecimiento ya no se espera que vaya a ser por encima del 5%, o sea, va a estar aproximadamente entre 4.1, 4.3. Si se dan cuenta, Estados Unidos
Ha perdido, sí, un poco el tema de crecimiento, está probablemente entrando en una recesión técnica, que ya más adelante vamos a comentar un poco qué es lo que está sucediendo con el dólar. Sin embargo, sí vemos un decrecimiento bastante fuerte en lo que es la Unión Europea. Y todo esto se está dando en un marco ya coyuntural post pandemia y guerra. Ah, ahí quería comentar Sí. algo. Como podemos apreciar en el cuadro, podemos ver que en la época del 2015, 2019, veníamos en un crecimiento continuo pero lento, ¿no? O sea, veníamos casi 10 años atrás en crecimiento y vemos que justamente en el 2020, que no figura ahí obviamente en el cuadro, porque se paralizó las actividades, pero para volver a activar y todos los gobiernos activaron toda esta cantidad de dinero, lo que ha generado esta inflación, podemos ver el consumo y los datos sobreestimados que estaban dando en Estados Unidos, ¿no? Los datos de empleo, los datos de consumo, todo salía verde, pero todo era con dinero regalado, no era con un dinero ganado. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué empieza en el 2022-2023 a caer un poco? Porque como he mencionado hace un momento, los bancos, para solucionar este problema, este miedo, este pánico que genera el virus, empiezan a dar dinero para que la gente se calme. En ese momento que la gente empieza a comprar, empieza a gastar de más, porque al final se hacen también préstamos, porque empieza otra vez el consumismo, a la época en la que estábamos antes de entrar a la pandemia, la gente ya se acostumbra a eso, a tener los mismos ingresos, toda la gente seguía trabajando. Hoy en día lo que hemos visto, la tecnología salvó muchas empresas también que se mantenieron o que se mantuvieron, perdón, a flote, trabajando, haciendo reuniones virtuales, ¿no? Todo esto, pero va a llegar un momento en que los bancos van a querer otra vez todo este dinero de vuelta, todo lo que han impreso. Entonces, acá es donde empiezan a ver, cuando tú quieres ir hoy en día al banco, no te van a dar la tasa o no vas a conseguir la tasa que conseguías en el 2019 de repente o en el 2020, que el banco te está dando a nada, ¿no? Las tasas de interés. Pero hoy en día, si tú vas a hacerte un préstamo al banco, una es mucho más caro. Y si esto sigue evolucionando, va a llegar en un momento que van a poner muchas trabas también para que tú puedas acceder a un préstamo. Porque obviamente va a haber una rentabilización al momento de que ya no hay ingresos, ¿no? Ahora, el banco va a cobrar más, ya no van a haber puestos de empleo, los alimentos, como hoy en día podemos ver, un galón de gasolina antes costaba 19 soles, 20 soles por ahí, y ahora cuesta 26, 27 soles. Podemos ver también en la canasta básica de los peruanos y del mundo que ha subido un montón, ¿no? Acá te Juanita para que lo... Y de Sí, y de hecho esto es algo que también justo en la gráfica anterior veíamos un poco el tema del crecimiento, qué es lo que está pasando en los últimos años. Pero en esta gráfica vamos a hablar un poco sobre la desviación de la producción con respecto a las tendencias. Lo que ahora se prevé en el 2022, o sea, ya estamos a las finales, y en el 2023 es que las economías de mercados emergentes o economías en desarrollo van a tener una recuperación mucho más débil que las economías avanzadas como la de Estados Unidos, la europea o la asiática. Y esto se va a dar, ¿por qué? Una menor tasa de vacunación, que es lo que ha ocurrido en los últimos meses, o sea, hemos observado que durante los niveles de olas, o sea, la primera, la segunda, la tercera, por ejemplo, la segunda ola fue bastante fuerte para Perú, haciendo que muchas de las restricciones se vieran un poco más marcadas que en otros países. Lo otro que también se menciona, y una de las causas por las cuales esta recuperación va a ser un poco más difícil, son o sea, la verdad es que el nivel de políticas monetarias, el nivel de políticas de créditos fiscales, el nivel de políticas con respecto a los recursos y subidas de tasas de interés son mucho más eh, mínimas que de repente una economía mucho más avanzada. Estamos hablando de que hoy en día estas economías que están emergentes probablemente les cueste más llegar a los niveles prepandemia que de repente al principio, en el 2021, se veían un poco más alcanzables. Hoy en día se prevé que sí vamos a tener una recuperación mucho más débil. Así es. Y ahora,
Y ahora vamos a tocar, justo esta es la parte que mencionaba Felipe con respecto a lo que está sucediendo entre Ucrania, Rusia, qué es lo que ha traído con Estados Unidos, y es un tema de la inflación. Sí, ahora vamos a ver en este cuadro todo lo que está pasando, porque ya sabemos, lo único que pueden hacer los bancos centrales de reserva es seguir a la Fed, que es el, digamos, el Banco Central de Reserva americano. La única política que tienen y que siempre se ha visto, por eso se dice un poco que el mercado es cíclico desde que se rompió el patrón oro, es que siempre cuando hay este tipo de escenarios atípicos como guerras, pandemias, guerras, también, no guerras simplemente como las conocemos, ¿no? También en el 2018-2019 habían guerras frías comerciales entre China y Estados Unidos, ahora pueden haber muchas más cosas. Vemos también que hay ahorita un calentamiento entre China y Taiwán, y obviamente Estados Unidos no quiere que China invada Taiwán, entonces también tenemos por ese lado más acontecimientos atípicos que pueden pasar, ¿no? Entonces, en el cuadro, como podemos ver, y lo que ya estamos mencionando para que esto quede totalmente claro, vimos que desde el 2019 esto empezó a caer en el 2020, y ahí vemos un repunte muy fuerte, ¿no? Que podemos ver. Esto, como les dije, es por todo el dinero que ha estado impreso. ¿Qué creen que va a pasar en algún momento cuando las personas normales como nosotros no podamos costear nuestra canasta básica? ¿Qué va a empezar a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la gente empiece a perder trabajos porque también las empresas no pueden cubrir los gastos que se han inflado tanto? Va a llegar en algún momento una nueva orden mundial que pueda poner pausa a esta inflación, pero ya se está comentando, como les he dicho, en Estados Unidos, como dijo Jerome Powell, que era el presidente de la Fed, dijo que esto no era una inflación, o que si era una inflación iba a ser estacionaria, que iba a ser momentánea, súper rápido, pero vemos que no es así, y vemos que seguimos con datos negativos, ¿no? Vemos con datos que todavía no mejoran, que no reflejan la actualidad del mercado, pero sin embargo, lo que podemos ver es que todavía falta que puedan, digamos, como les he dicho, está activa la guerra de Ucrania-Rusia, hay el problema China-Taiwán, todavía tenemos una... Aparte de eso, justo, y para dar ese tema de Jerome Powell, era un tema con respecto a si es que se consideraba inflación o se consideraba que entraba en una época de recesión, si es que cuáles son las variables que ameritan llamarle una recesión. Hoy día lo que se dice es que es una recesión técnica, y específicamente porque uno, su inflación está por encima de, o sea, por encima del 9%, 9.1, es casi histórico porque hace 40 años que no llegaba a ese punto en específico. Lo otro es, por segundo mes consecutivo, se ha contraído la economía, generando que el PBI disminuya, lo cual obviamente bajo los términos de trading se podría considerar que hay una recesión técnica, no todavía fundamentada al 100%, pero es lo que se está previendo. En el escenario más pesimista de todos es que hay una combinación entre recesión con inflación, lo cual podría generar al menos que las tasas de intereses que ya, como mencionaba Felipe, están comenzando a subir, y de alguna manera que se sitúe en una situación de una inflación un poco menor de la que ya ahorita está, ¿no? Correcto. Lo que podemos ver en el cuadro en sí es, en el 2020 podemos ver que las dos líneas están juntas, y de ahí despega, ¿no? Bastante. Y ahí vemos una proyección lineal también, lo que se espera de todas las economías que hemos mencionado de las MED, que puede ser una economía paralela, ¿no? Por eso se habla de que es una recesión, porque no hay una recuperación como, digamos, como se vio el rebote en el COVID, ¿no? Cayó todos los mercados, casi un 50%, y al mes siguiente todo recuperó y está en máximos. Entonces, ya no va a pasar esto, ¿no? No es que va a haber un rebote bastante fuerte, no. Sigue todavía los problemas activos, hay todo esto, lo que hace que la economía se vuelva paralela y todavía haya volatilidad en los mercados. Y ya vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación qué oportunidades puede traer esto, cómo podemos cubrir de cierta manera nuestras inversiones y nuestro capital. Sí, y yendo un poco a la parte ya del dólar en específico, bueno, de hecho ustedes han visto, el dólar estadounidense hoy día se encuentra en una racha alcista completamente, casi está por encima del 11% de lo que estaba en el año 2021. Es
ya, o sea, ya está llegando una paridad con el euro. Ahí Felipe nos va a explicar un poco más a través de algunas gráficas cómo poder tomar también ventaja de esta subida del dólar y por qué usualmente sube, ¿no? O sea, hay muchas monedas hoy en día que se están depreciando con respecto al dólar. Esto se está dando también porque muchas de las situaciones actuales hay una mayor demanda de dólares, ¿no? Eso es típico. Cuando hay una crisis y especialmente cuando hay una guerra en Europa, lo que va a suceder es que los inversionistas dejen de invertir en esa moneda y busquen un refugio. En este caso, el refugio ha sido el dólar. Sí, ahí quiero comentar un poquito, no sé si pueden retroceder la presentación, perfecto. Ahí, ¿por qué el dólar se fortalece más que las demás divisas? Muchas personas se van a preguntar, oye, pero hay instrumentos refugio, hay divisas refugio y el dólar no es una de ellas, o no es considerada una de ellas. Pero ¿por qué el dólar está subiendo hoy en día? Es simple, el dólar es mundial, todos los países están dolarizados, entonces a medida que más negocios tienen con el dólar se va a fortalecer más, esa es una. Segundo, es una de las potencias mundiales, es uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Se puede comparar un poco con Rusia y con China, pero ahorita el que esté en la cabeza de todo el mundo es Estados Unidos. Entonces, mientras ellos estén a la cabeza de todos, prácticamente todas las economías replican lo que hace Estados Unidos. Por eso decía, si Jerome Powell afrenta la economía con subida de tipos de interés, acá en Perú se va a representar después de unas semanas o 3 semanas también una subida de tipos de interés. ¿Por qué? Porque si es que el Perú no hace eso, el dólar se iría, se dispara contra el sol y obviamente eso nos afecta. ¿De qué manera lo puede parar el Banco Central peruano? Obviamente igualando los tipos de interés, pero si vamos a ese ritmo, en algún momento vamos a terminar en la inflación que tenemos en Estados Unidos. Y obviamente nuestra economía no es tan fuerte ni tan desarrollada como la que tiene Estados Unidos, ¿no? Por eso pasa estos escenarios. Ahora sí, podemos. Exacto. Y justo, ay, creo que ahí la siguiente es, ¿por qué se aprecia el dólar? Y es lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? El dólar se está fortaleciendo porque obviamente hay una fuerte demanda. Las perspectivas hoy día económicas de la mayoría de países apuntan a una desaceleración, que es lo que mencionábamos, y es que se dan cuenta, todo esto está entrelazado a lo que mencionábamos antes con el tema de la expectativa de crecimiento mundial que hoy día estamos teniendo, que ha disminuido, ¿no? Estamos hablando antes de un 5 o un 6, ahora estamos hablando de un 4. La guerra entre Rusia y Ucrania ha generado, de hecho, un riesgo geopolítico, volatilidad en los mercados y la inflación histórica que ha subido, que ha hecho que se aumenten las tasas de interés de forma bastante agresiva. Sí, ahí Creo que yo tengo unos, entras exacto, a... tengo unos cuadritos para poder compartirles unas gráficas para poder ver el comportamiento del dólar contra el oro, que obviamente muchos lo conocemos como el instrumento refugio, el yen, que es un instrumento refugio en divisas, ¿ok? Y también para ver cómo se puede afrontar o cómo van a ser los próximos movimientos quizás del dólar sol, que esa es la moneda que obviamente nos interesa saber porque con eso trabajamos día a día. Ok, voy a compartir ahí la pantalla. Me avisan si es que si se puede ver. Ok, me avisan por favor. Ya lo estoy compartiendo. ¿Se ve? Anita, Sí, se ve. Gracias. Sí, sí, Ya. sí. Entonces, como les comentaba, el oro, de hecho, es un instrumento que si lo tiramos de histórico, porque estamos en un gráfico semanal, podemos ver las fechas. Desde el 2000 no deja de subir, pero siempre en estas subidas vamos a ver retrocesos. Ahora, ¿por qué sube? Una, porque obviamente, como hemos visto, el dólar lo pueden manipular, lo pueden imprimir y simplemente con un sello, que obviamente lo ponen los bancos, ya hay plata, ¿ok? Y después obviamente nos las van a cobrar mucho más caro. Pero el oro no se puede copiar, no puedes clonar oro, ¿no? Entonces, este suministro no es ilimitado. Por eso se tiende a que siempre va a subir, porque en el momento que ya no tengamos cómo extraer más oro, o como lo que va a pasar de repente en unos años, ¿no? El agua ahorita todo el mundo lo tiene, pero en algunos años, con todas las contaminaciones que estamos pasando, de repente va a haber un punto en que el agua también va a ser un mineral muy caro, ¿ok? Ahora, lo que podemos ver es que como siempre viene subiendo, por lo que he mencionado, ahora
podemos darnos cuenta que nosotros manejamos un par, es dólar-oro o oro-dólar, ¿no? Como podemos ver. Entonces, si es que uno se fortalece, el otro de por sí va a empezar a caer. Y ahorita, como hemos mencionado, el dólar se está fortaleciendo por toda la demanda que tiene, por toda la confianza que pueda generar el ejército, y al final es porque ellos dictaminan lo que va a seguir pasando año tras año. ¿Esto por qué lo comento así? Porque ya sabemos que la economía es cíclica. Esto se repite año, o bueno, cada década en realidad, pero siempre se repite, ¿no? Vamos a ver ahorita los ejemplos, los más recientes que tenemos a lo que está pasando ahora. Ahora un poco, para terminar de hablar o mostrarles la gráfica del oro, acá vemos que ha estado subiendo, se ha generado un patrón de doble techo. Vemos una mecha que solo ha tocado, digamos, este nivel que había generado también, ¿cuándo? El 3 de agosto del 2020, cuando teníamos la segunda ola acá en Perú, ¿no? El oro empezó a subir un montón, bueno, mundialmente, perdón, el oro empezó a subir un montón y de ahí cayó porque empezaron las vacunas, la tercera dosis, vimos que ya como que aguantaba, ya no era tan mortal, y de ahí obviamente la guerra, que lo volvió a impulsar hasta acá, pero ahora se está debilitando, ¿no? Esto es porque cuando sale una noticia fundamental, las personas lo primero que hacen a veces es comprar por lo que han escuchado y eso, pero no están viendo dónde posicionarse. Si nosotros compramos oro en la parte más, digamos, costosa, que vendrían a ser por onza los $2,000 aprox, porque vemos que es 2080, si compramos ahí y vemos que hay un acontecimiento atípico, ya estamos comprando en un nivel muy alto, que es lo que suele suceder, ¿no? Nos venden mucho el momentum de lo que está pasando para que llegue a oídos de otras personas y ellos puedan comprar acá y en realidad está cayendo porque no sabemos qué está pasando con el par. Si fuera de repente otro par, podría, digamos, el oro obviamente fortalecerse, pero no, porque es el dólar, que ahorita es la moneda más fuerte que hay en el mercado. ¿Ok? Ahora vamos a pasar, acá vamos a ver un pequeño retroceso quizás, ¿no? Ahorita estamos en una zona bastante buena también, así que ahí es donde un poco ha subido, ha vuelto a subir el oro, pero vemos que no hay nada en que se apoye para que esté subiendo todavía. Se espera que Estados Unidos siga subiendo los tipos de interés, por lo menos y a mediados del próximo año va a seguir subiendo los tipos de interés, lo que puede hacer que todavía, como les digo, se genere una burbuja acá, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco al dólar yen. Este es otro gráfico, otro par. Vamos a pasar acá también a niveles bastante buenos. Estamos en un gráfico semanal. Muchas personas de repente sabrán que en el año del 98 al 2000 hubo una burbuja de las .com. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas que ponían .com a sus empresas, muchas personas creían que ya estaban reguladas, que era el futuro. Más o menos ahorita lo que podría pasar es con las criptomonedas, ¿no? Vamos a verlo así. Pero todavía no estaba regulado, de hecho muchas personas no sabían qué era el Internet, o sea, recién estábamos conociendo. Y obviamente hubo una burbuja porque, como les dije, todas las empresas que tenían .com se compraron en la bolsa, en Wall Street, y obviamente generó una burbuja. Ahora, ¿qué estamos viendo? Esta burbuja lo que hizo es subir los tipos de interés como siempre, lo hace el gobierno americano. Suben los tipos de interés y vuelve a ganarle a todas las divisas. En este caso, si vemos en el oro, también ha habido este movimiento que el dólar lo deja atrás, ¿no? Entonces, vemos que en el 98 más o menos que se empieza a especular que hay una burbuja, llega a estos niveles máximos y de ahí cae. ¿Qué estamos viendo actualmente en el mercado, hoy por hoy? Estamos viendo que igual ha empezado todo esto a subir, acá hizo como un pequeño patrón, pero en el 2020 vemos que acá se aguantó, ya no quería caer más, y pasó la subida de tipos de interés, ya todo el mundo sabía que Estados Unidos estaba dando demasiados bonos, todo imprime, los que hayan visto La Casa de Papel, algo así, ¿ok? Y se fue se está yendo a máximos, en realidad, hasta niveles del 98 al 2000. Entonces, esto también puede ser una oportunidad, y sabemos que todavía el oro el dólar, perdón, puede seguir subiendo un poco más, ¿ok? Puede seguir generando algunas oportunidades. Y en base al dólar sol, que es lo que nos interesa, acá yo lo he puesto un poco más desmenuzado para poder entenderlo, porque obviamente esto nos llama más la atención. Acá también, como les digo, todo está relacionado. Igual, las mismas épocas. 2000 del 98, empieza a subir el dólar muy fuerte contra la moneda peruana. Sube. Este es un indicador que yo lo manejo, que se llama la media móvil, y vemos que se separa de este indicador. Quiere decir que ya no es una media, ¿no? Porque ya la media es donde suele estar el precio, pero como se ha disparado, sabemos que en algún momento el precio tiene que ir a la media, o sea, tiene que corregir. Bueno, estos son los niveles que alcanzó, los 360 en esa época. Ahora vemos
que con toda la pandemia, con todos los bonos que han dado, igual, 2020 pasa lo mismo, se fortalece, cae, porque no es que vaya a subir, ¿no? Tiene que obviamente esperar a que haya una respuesta del otro gobierno, de la otra moneda, y obviamente no vamos a comparar la economía americana con la peruana, ¿no? Sabemos que ellos están mucho más desarrollados, es un gobierno en primer mundo, nosotros todavía somos economías emergentes en desarrollo. Entonces vemos que el dólar puede subir un poco. Exactamente, yo he puesto 4.50 porque me gustan un poco los niveles psicológicos, ¿ok? Estos niveles psicológicos son muy fuertes, pero no estoy diciendo que vaya a subir hasta ahí, ¿ok? Simplemente es una especulación mía, algo que yo tengo mapeado, que estoy viendo, que siempre cuando pasan estos escenarios, lo que se fortalece más es el dólar, por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Por toda la demanda que tienen. Entonces acá podemos ver un poco que el dólar puede fortalecerse un poquito. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya voy a dejar de compartir. ¿Qué podemos hacer en estos escenarios? Si ya sabemos que el dólar sol se puede fortalecer un poco más, digamos, ¿no? Puede llegar hasta los 4.40, 4.50, pero ya no podemos comprar ahora, pues está 3.80, como les digo. ¿Qué pasa si yo me equivoco y el dólar sol cae? ¿No? No, ya está alto, ya no te puedes comprar y es mucho riesgo. Si lo hubieras comprado en 3.50, perfecto, porque es un tipo de cambio general, al que siempre más o menos lo vemos, 3.40, 3.50, pero si ya lo vemos 3.90, muchas personas también van a querer agarrar y, entonces si falta un poco voy a cambiar. Pero ya, si te das cuenta, ya estás en la mitad del camino, ya es mucho riesgo. Por eso no es recomendable hacerlo. Pero los que sí tienen dólares pueden sacar el provecho a esto, invertir en dólares, porque sabemos que la moneda todavía puede recuperar un poco más, puede ganar terreno, ¿no? Contra nuestra moneda. Ahora, Finsmart, como ya sabrán muchas personas, en la plataforma manejamos oportunidades en soles y en dólares. Un poquito estoy dando esta digamos, comparación para poder ver qué oportunidad puede desligar ahí o cómo podemos crear un portafolio sano, cómo podemos diversificar de una manera sana soles, dólares y con qué empresas. Ya lo vamos a mencionar también. ¿Ok? Sí, y justo ahí también tratando de entrar un poco al tema de qué es lo saludable. Usualmente lo que siempre vamos a decir es, puedes diversificar en monedas, claro, o sea, es obvio. El tema es que cuando nosotros creemos o especulamos con el precio, lo que va a suceder es, esa especulación se puede volver real, pero a la misma vez, si es que hay reformas monetarias que impidan que esa alza se dé, al final va a terminar cayendo y probablemente si es que no tenemos un muy buen manejo de nuestro riesgo o de nuestro objetivo en particular, al final vamos a terminar no obteniendo por lo que fuimos, ¿no? Principal recomendación, y ahí viene el primer tip que les podemos dar, es invierte en la moneda con la que tú te sientas más confiado hoy en día. Dos, no inviertas, por ejemplo, de repente un dinero que vas a necesitar acá en diciembre, no hagas el tipo de cambio porque probablemente pueda surgir un gasto y no son excedentes que puedas utilizar para largo plazo y vas a tener que hacer el doble tipo de cambio, lo cual va a veces terminar afectando. ¿Qué sucedió con lo de Pedro Castillo? Ustedes recuerdan que comenzó un poco la especulación y dijeron esto se va por encima de los 4.20, 4.10 y al final terminó bajando. Entonces son unos escenarios que la idea es que ustedes vayan mapeando su nivel de riesgo, pero a la misma vez en qué moneda gastan. Si es que la moneda en la que ustedes gastan es soles y solamente tienen excedentes por un corto periodo de tiempo, traten de enfocarse en esa moneda en particular. Si son excedentes que no importa que lo vas a ver acá un año, acá 2 años, sí, puedes comenzar a arriesgarte a hacer este tipo de maniobras al momento de cambiar tu dinero. Vayamos un poco a la coyuntura nacional y con esto vamos a terminar todo el tema del entorno. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Hablábamos sobre una posible recesión en Estados Unidos, para recapitular. Hablábamos de un crecimiento bastante estancado a nivel mundial de 4.1 para los que recién se están comenzando a entrar en el webinar. Tenemos nosotros una inflación ahorita de 5.6 en Perú, en Estados Unidos de 9.1, casi récord, hace 40 años que no tenían esos números. Tenemos un tipo de cambio de compra de 3.861, de venta de 3.867.
Tenemos lamentablemente una inestabilidad política bastante alta. Hoy día justo han nombrado a 3 nuevos ministros. Es un récord también de los cambios de ministros que están ocurriendo. Y lamentablemente lo que eso ocasiona es un poco la desmotivación o esa incertidumbre que puede ocasionar qué es lo que va a suceder. A veces escuchamos en las noticias el alza de precios se está dando, lo vemos cuando hacemos nuestras compras del hogar, probablemente, pero lo que sucede es que está ocurriendo en el mundo, no está ocurriendo solamente en Perú. Y la inflación, como les comentaba, es algo que está sucediendo a través de la escasez de gas, la subida la subida de precios a través de esta escasez que va a dar que el proceso logístico y el proceso de distribución se encarezca, lo que va a suceder en una subida de alimentos y probablemente una crisis alimentaria que puede estar ocurriendo en el 2023, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van a sumar a lo que se podría llamar incertidumbre económica, sí. Sin embargo, yo la llamaría más incertidumbre política que económica. Hace unos webinars pasados, el año pasado, hablábamos que muchas veces la economía del Perú no va de la mano con la política del Perú. A veces por las noticias y lo que está ocurriendo, te da ganas de tratar de asimilarlo. Sí, tampoco somos el mejor país poniendo de repente las políticas fiscales o monetarias las mejores o las más eficientes. Sin embargo, esta inflación está ocurriendo a nivel mundial. Y para eso, y ya entrando un poco a nuestro tema en particular, es nosotros siempre en todos los webinars, y de hecho acá pueden hacer preguntas, va a haber una encuesta al finalizar este webinar, siempre vemos temas que tocar. Muchas veces nos dicen, ¿Finsmar qué es? Finsmar da asesoría a inversiones, Finsmar es una cooperativa, Finsmar es un banco digital. ¿Qué es Finsmar? Bueno, Finsmar es una fintech, ¿ok? Y hay 3 tipos de empresas para nosotros y es como lo hemos visto. La Big Corp, la pyme y la startup, ¿ok? La Big Corp es la que usualmente nosotros conocemos, la gran empresa, ¿no? La de un negocio estable, mantiene cierta burocracia probablemente y hay un nivel de riesgo bastante bajo con respecto a dividendos, utilidades, etcétera, ¿no? Una pyme es una empresa pequeña, pero tiene ganas de crecer. No sé si ustedes saben, pero más del 70% de la economía o de lo que se lleva el PBI de Perú realmente vienen de las pymes y MIPES, que son los que controlan realmente la economía, ¿no? Y lamentablemente esta falta de políticas o regímenes que te ayuden a seguir creciendo, a seguir invirtiendo en estas pymes, se ha así visto deficiente en estos últimos años, ¿no? ¿Y qué es una startup? Una startup es una empresa creada para explotar rápidamente. ¿Qué significa esto? Es un negocio sí, volátil, pero lo que busca es resolver un problema. O sea, una startup lo que está hecho es para ver un problema y tratar de buscar una solución a través de esta empresa, a través de que un proceso, por ejemplo, si es que antes era burocrático, hacerlo simple, fácil, veloz. Eso es una startup. ¿Qué es la diferencia entre una MIPE y una startup? En este caso, Finsmar es una startup. Una pyme, una MIPE, identifica el modelo de negocio, lo va a administrar, va a crecer de una manera bastante moderada, de repente su acción o su tipo de inversión o su tipo de innovación van a ser bastante bajos. Sin embargo, una startup inventa un modelo, ¿no? Inventa ese modelo, ayuda a que el proceso sea lo más eficiente posible de una manera totalmente digital. El impacto que va a tener a través de esto va a ser bastante alto, lo cual va a hacer que su crecimiento sea exponencial. Y esto me conlleva a hablar un poco de las fintechs, lo que está sucediendo hoy en día en Perú. Hoy en día en Perú, desde el 2019, las fintechs están agarrando bastante tracción y al igual que el dólar están teniendo una tendencia alcista bastante buena, una racha, lo cual ocasiona que muchas empresas grandes quieran invertir en fintechs, ¿no? Existen VCs, existen bancos, existen fondos de inversión o angel funds que lo que van a hacer
es poder invertir en estas fintechs, lo cual va a ocasionar una disrupción en el mercado. Si es que se dan cuenta, ahí hemos puesto un poco de información con respecto a algunas noticias que nosotros hemos podido sacar y qué es lo que va a respaldar lo que mencionábamos, el crecimiento que hoy día está teniendo las fintechs, no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica. Hace poco tuvimos un evento presencial donde hablábamos un poco sobre el dinamismo que hoy día tienen las fintechs a nivel de Latinoamérica y por qué han crecido tanto en todo este tiempo. Bueno, primero ha crecido bastante por un tema de lo que mencionaba Felipe. Pasamos una pandemia. ¿Qué sucedió en la pandemia? Se comenzó a conocer el trabajo remoto. La gente comenzó a tener más acceso a Internet, lo cual facilitaba tener mucho más fácil la disposición de información, lo cual ocasiona a que las empresas las pongas contra la pared, porque toda la información que yo les estoy transmitiendo, por ejemplo, hoy en día, la van a poder encontrar en Internet. Van a poder buscar qué es una fintech, si es que las fintechs están creciendo en Latinoamérica, y van a darse con las mismas noticias que probablemente yo las esté enseñando hoy en día. Se prevé que en el 2022 las fintechs van a seguir en ascenso, porque hoy día están haciendo, como les mencionaba, una disrupción en el mercado peruano. Entonces, Finsmart, ¿qué es? Finsmart es una startup, pero también es una fintech a la vez. ¿Por qué es una startup? Porque somos una empresa que encontramos un problema y somos una fintech porque ese problema tiene que ver con finanzas y lo hacemos y solucionamos a través de la tecnología. ¿Cómo lo hacemos? De manera rápida, de manera simple y 100% digital. Para esto, como les mencionaba, ¿cuál va a ser el problema que encontró Finsmart? El primero es, ¿cómo haces crecer tu negocio cuando un cliente quiere que tripliques tu producción, pero te va a pagar en 120 días? Lo primero que piensas, obviamente, es voy a perder oportunidades, voy a tener que rechazar el negocio porque no tengo la liquidez o voy a tener que ir a un banco. Y usualmente en el banco lo que va a pasar es, me van a pedir mucha documentación. Acuérdense, estas Big Corps, ¿no? O sea, un poquito más burocrático de lo que podría ser una startup, de lo que podría ser una fintech. Ahí lo que podemos ver también es lo que comentaba, ¿no? Ha sido fácil adquirir créditos últimamente, pero ahora que estamos en un momento donde que les estoy comentando que los bancos van a seguir subiendo los tipos de interés, el Banco Central de Reserva del Perú aprieta a los bancos comerciales conocidos que ya no suelten tanto, porque el mismo Banco Central de Reserva ya no les suelta a los bancos comerciales tanto efectivo, préstamos, etcétera, ¿no? Porque sabemos que estos bancos centrales les prestan a los bancos comerciales y a medida es una cadena. Si es que ellos les cortan el suministro a los bancos comerciales nos cortan a nosotros, a las financieras también se les corta y por eso hay esta subida. Si tú no demuestras que tienes grandes ingresos, que puedes pagar con todo eso, con esto todo el interés que te están cargando, no te van a más que cancelar y rechazar, ¿no? Ahí es donde Finsmart trata de incluir más a las MIPYMES. Anita. Exacto. Esto, lo que mencionábamos de la burocracia, es bastante fuerte, especialmente cuando sucedió en pandemia. ¿Qué es lo que pasó? La mayoría nos mandaron a nuestras casas y lamentablemente, al ser todo físico, lo que ocasionó fue que muchas de las oportunidades se perdieran. Para esto nosotros ya habíamos comenzado con la solución de crear una forma, como les mencionaba, simple, rápida, digital, para que las pymes hoy en día tengan un financiamiento. Recordemos que las pymes, como les mencionaba antes, a mí me encanta reír recapitulando un poco, hoy día son el motor de la economía del país. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué ventajas tiene que tener una pyme MIPE? Primero, tiene que tener liquidez en 48 horas o menos, no necesitar un historial financiero en el girador, o sea, el que lo pide, y que sea 100% online. ¿Y qué pensamos por el otro lado? Porque al momento que dijimos, oye, si es que los bancos de verdad se demoran con los clientes, ¿qué está pasando con las inversiones? El peruano hoy día podía invertir en pandemia, no lo podía hacer, estaba confiado en que de repente iba a invertir afuera. ¿Por qué no invertir acá en Perú? ¿Por qué no invertir en la economía? Entonces, particularmente pensábamos y decíamos, ok, pero ¿qué ventajas debería de tener ese inversionista al momento de querer invertir en esta MIPE? Primero, tener un retorno bastante alto con respecto al mercado, entre un 12 y un 16%, periodos de inversión bastante cortos para que eso no, porque como estábamos también con una incertidumbre de que no sabíamos qué iba a pasar, decíamos, pucha, si es que es un plazo bastante pequeño, probablemente
la persona quiere invertir, porque su riesgo se disminuye, ¿no? Para esto nace Finsmart. Lo que vamos a hacer es unir a empresas que quieren adelantar sus facturas por cobrar a través del factoring o a través del confirming y vamos a relacionarlos con inversionistas que buscan invertir en ellas. De manera, nuevamente, y es nuestro lema realmente, es simple, sin papeleos y 100% online. Y acá les voy a explicar, y con esto terminamos lo que es factoring, porque queremos seguir con la agenda, queremos seguir con los tips de inversión, y vamos a explicar cómo lo hace Finsmart, cómo puede una persona invertir en factoring a través de acá. Primero, ¿qué es el factoring? El factoring es un financiamiento a través de facturas. ¿Qué significa? Vivimos el problema anterior. Imaginemos que está la empresa, ¿no? Felipe Sac. Felipe Sac hoy en día vende alcohol en gel, ¿ya? ¿Ok? Y se lo vende a Totus. Lamentablemente Totus le dice, ¿sabes qué, Felipe? Como tú eres pequeño, yo te voy a poder pagar recién acá a 120 días, o a 90 días, o a 60 días. Lo que va a decir Felipe es, pucha, ¿y ahora qué hago? Tengo que atender de repente a Wong. Entonces Felipe va a decir, pero tengo la factura y con eso de repente puedo obtener un financiamiento. Le voy a tocar la puerta a Finsmart, porque sé que Finsmart lo va a hacer de manera más rápida y ágil. Primero vamos a evaluar, obviamente, porque no es que todos los casos se aprueben, porque obviamente tenemos que tener una diligencia especial para que el inversionista tenga toda la información al momento de invertir en esta factura. Tip número 3. Cada vez que nosotros invertamos, tienes que saber y conocer sobre el producto, tener toda la información. Esto es muy importante porque cuando un inversionista tiene toda la información, hace una inversión de manera mucho más segura y la idea es que sea rentable, que eso es lo que buscamos absolutamente todos. Entonces, Felipe agarra y nos dice, Finsmart, quiero que me evalúes a todos. Nosotros, a través de nuestro equipo de riesgos, que es un equipo con experiencia de bancaria, lo que va a hacer es determinar si es que la empresa Totus es un buen deudor o es un mal deudor. Si es que fuese un buen deudor, vamos a decir, perfecto, está aprobado, Felipe, sube tu factura. La va a subir una plataforma, porque todo esto es online, y nosotros vamos a comunicarnos con Totus y le vamos a decir, mira, Felipe dice que te está vendiendo alcohol y le vas a pagar en 120 días. ¿Está bien? Sí, el monto es de tanto. Perfecto. Felipe me acaba de cerrar la factura y yo le estoy subiendo a Cavalli, que para esto es súper importante esta parte, porque nosotros la factura la vamos a volver título-valor. Al igual que una acción. O sea, una acción es un título-valor, yo voy a volver la factura título-valor. ¿Para qué? Para decir, ahora yo soy dueño de esta factura, así que Totus me tienes que pagar ahora a mí, porque yo soy el tenedor de esta factura. Al día que Totus me confirma, yo voy a entregarle la plata a Felipe, Felipe va a poder atender a sus otras empresas, y yo el día 120 me voy a comunicar con Totus y le voy a decir, ¿te acuerdas que yo tengo este papel? Me tienes que pagar. Me van a pagar a mí y yo lo que voy a hacer es pagarle a los inversionistas que invirtieron en esa factura, porque recuerden que para darle ese financiamiento yo he tenido que juntar dinero y entregárselo a la empresa. Pero de esa manera nosotros funcionamos como intermediarios porque nos hacemos cargo del proceso de riesgos, del proceso de cobranzas, y en caso que haya un tema difícil, vamos a ir con el proceso legal. Nos encargamos de todo. ¿Qué gana el inversionista? El inversionista gana una rentabilidad entre el 12 al 16%. Ahorita vamos a subir un poco más, vamos a decirnos hasta el 17%, gracias a las subidas de tasa de interés. Y lo otro en particular, estamos haciendo más exhaustivos con el tema y el core de negocio que estamos queriendo con el tema de riesgos, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos dando mucho más información a nuestros inversionistas con respecto a por qué se calificó a esta empresa de rating A, de rating A+, de rating B, y de tal consecuencia vamos a entregar información que pueda facilitarle al inversionista a invertir. ¿Cómo invierte el inversionista? El inversionista, al igual que la empresa, invierte en una plataforma. La plataforma es 100% digital, es fácil crearse una cuenta. Si nos da tiempo al final, y si es que alguno de ustedes me pregunta al lado de que les enseñen la plataforma, les enseño la plataforma, les explico cómo funciona, que es súper fácil, me tomará 5 minutos. Pero la idea, en conclusión, es bastante simple. Ahora vamos a entrar a un poco a los tips de inversión, porque sé que muchos de ustedes están y a nosotros nos gusta vender nuestro producto, creo que se vende por sí solo,
pero hoy estamos para hablarles más de mercado, más de riesgo, más de cómo hacer que tu dinero se rentabilice de manera más segura. Bueno, comencemos con los tips de inversión, ya les había dado 3, pero vamos a seguir dándole un poco de vuelta a este conversatorio, y ahí Felipe te pido que te explayes mientras puedas. Primero vamos a identificar los objetivos de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nosotros a veces decimos, yo quiero ganar de repente 30%, pero ¿cómo ganas 30% sin querer riesgo? Entonces comienzas a delimitar un poco tu perfil. Si eres un perfil conservador, si eres un perfil moderado o si eres un perfil arriesgado, ¿no? Obviamente, a más riesgo vas a obtener mayor rentabilidad. A menor rentabilidad, tu riesgo va a disminuir, ¿ok? Entonces, primero identifiquemos cuál es el objetivo de nuestra inversión. Obviamente, generar rentabilidad, pero ¿qué tipo de rentabilidad? ¿Cuánto es nuestro número? Segundo, vamos a determinar el tiempo del plazo de inversión. Esto es súper importante. Hemos pasado por, mire, ¿cuántos presidentes en 5 años? Hay algunos que decían, me voy del país, muchos se fueron. Acordémonos que en todo este tema de Castillo salió una millonada de dinero para países, para invertir en acciones, para invertir en fondos, y probablemente el inversionista no sabían que estaban invirtiendo. Entonces, primero es determinar el plazo de inversión. Si estamos inseguros de qué es lo que está sucediendo con la política del país, probablemente nos convenga invertir en plazos bastante cortos de 30, 60, 90, 120 días. El plazo más grande en Finsmart son 140 días, a veces 150 días, dependiendo del rubro de negocio, pero el promedio son en total 78 días, lo cual va a hacer que tu dinero pueda retirarse al día 78, al momento que nosotros te paguemos tu inversión más tu ganancia. Lo tercero, vas a calcular la cantidad de invertir para satisfacer los objetivos de inversión. ¿Qué pasa con esto? Y esto es bastante específico. Solamente invertamos en este tiempo, especialmente de inflación y de una posible recesión en Estados Unidos, invertamos excedentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los excedentes? Porque nosotros no podemos invertir, especialmente, al menos que sea una cuenta de ahorros, de repente activos o pasivos que no conozcamos mucho o que tomen un plazo de inversión bastante largo, porque lo que va a suceder en ese momento es que si invertimos, por ejemplo, lo que vamos a pagar a fin de año, probablemente el mercado esté no al nivel que nosotros esperamos y tengamos que esperar un tiempo adicional. Y lo cuarto, y como les mencionaba, todo tiene que determinar el nivel de riesgo que uno quiera asumir. No todos los productos van a ser rentables para todos los inversionistas. Por ejemplo, a mí me gusta invertir en acciones, ¿no? Imaginemos, a mí me gusta invertir en Finsman, también he invertido en otras startups porque me gusta de repente invertir en la primera ronda de inversión de Angels y todo lo demás, pero de repente Felipe quiere invertir en criptos, le gusta más el tema de ETFs y es un perfil mucho más arriesgado y probablemente genere más rentabilidad que yo, pero arriesgándose más. Pero para eso es muy importante determinar el nivel de riesgo. No todos los productos de renta variable van a ser buenos para un perfil de inversión en específico, ¿no? Los que yo, por ejemplo, pueda decir que son los mejores para mí, no significa que sean mejores para ustedes, porque ustedes buscan de repente otro tipo de rentabilidad o prefieren otro tipo de riesgo. Correcto. Ahí, más que todo, en realidad, lo que tenemos que hacer como un tip es tener un plan, ¿no? Y en ese plan nosotros tenemos que ser bastante sinceros con nosotros mismos y ver qué es lo que estamos buscando, ¿no? Como dice Anita, los plazos. Muchas personas a veces entran a invertir y no tienen mapeado cuánto tiempo van a dejar bloqueado el dinero, cuánto lo van a invertir, porque tú entras con una esperanza solo de ganar, más no piensas en el riesgo. Nunca vas a pensar, ¿qué pasa si pierdo? Entonces, si te emocionas mucho, no tienes un plan, al momento que haces una inversión y de repente va mal y no va bien como tú lo esperabas, obviamente, te vas a asustar, vas a perder dinero, puedes de repente cancelar una buena inversión sin saber y simplemente tenías que esperar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, un avión no despega si no sabe dónde va a aterrizar, si no nos quedamos sin gasolina en el aire y para abajo, ¿no?
De ahí, otra cosa, el riesgo es muy importante. El riesgo, si nosotros no sabemos qué perfil tenemos, no sabemos a qué tipo de inversión vamos a poder entrar, ¿no? ¿Qué pasa? Como dice Anita, yo soy inversionista, de repente me gusta hacer trading con forex, con acciones, con criptomonedas, pero no es que simplemente voy a hacer este tipo de inversiones, ¿no? Tengo que tener, como les he dicho, un portafolio de inversiones, ver cuánta rentabilidad me está dando qué y bajo qué riesgo me lo está dando. Como dice Anita, a mayor riesgo siempre va a haber mayor rentabilidad y a menor riesgo obviamente va a ser menor rentabilidad. Por eso existen también los plazos fijos. Pero si se dan cuenta, si estás con una inflación casi del 6%, que ya se estima que va a llegar al 8% en pocos meses, cerrando el año, imagínense si entran a un plazo fijo y les dan 9% y la inflación está rondando del 6 al 8, vamos a ganar 1%. Entonces, obviamente, tu riesgo es bajo, pero tu rentabilidad no es nada, ¿no? Vas a esperar un año y medio tu dinero, el banco sí le saque el jugo que pueda y tú recibes lo mínimo en realidad. Obviamente, no vas a tener ese riesgo, pero si tú arriesgas en los mercados, si tú manejas un plan de inversiones, sabes cuál es tu perfil, sabes qué es renta variable, qué es renta fija, tienes un plan, sabes lo que vas a hacer, entonces, obviamente, tampoco no es que te vas a forrar, porque no es, ya me hago millonario por invertir acá, no, porque el riesgo es alto. Si yo no manejo un plan, también me va a desbalancear. Entonces, no crean que porque es un mercado volátil se genera rentabilidades, ¿no? Tremendas. Y si lo haces, lo harás una vez de las 500. No puedes ganar siempre, eso es imposible, no existe. Entonces, en este tipo de inversiones también, no es que se saque mucho, pero sacarás un 20, un 30% anual, pero con un riesgo y con un plan, y tienes que tener una experiencia para poder dominar el dinero, porque el dinero, obviamente tú piensas, oye, me he sacado la mugre trabajando todos estos tiempos, este es mi ahorro, este es mi capital, y no lo quiero perder, obviamente. Entonces, como tú le estás poniendo tanta emoción a tu dinero, ya se vuelve complicado. Al momento que tú ves algo malo, uy, te asustas y lo cierras, o no sabes qué hacer, te pueden estafar, te pueden vender, ganas 100%, pero ¿qué riesgo? Estás arriesgando tú también el 100%. Tú para ganar el 100% estás arriesgando el 100%. Si tú arriesgas 1%, buscarás a un 2%, ¿no? Tiene que ser correlativo. Si no somos correlativos, no somos conscientes, obviamente nos gusta que nos vendan la rentabilidad, que sí vas a ganar un montón acá, todo, pero seamos conscientes, eso también lleva a que te puedan estafar, simplemente por no tener la idea clara de lo que tú estás buscando en tus inversiones, ¿no? Exacto, y este gráfico de verdad demuestra muchas de las cosas que hemos mencionado con respecto a la complejidad del instrumento. Existe mayor riesgo y probablemente mayor retorno. Recuerden que dentro de Finsmart, el factoring, confirming y esto, porque nos encanta hacerlo bastante claro, sea renta variable, no es una renta fija. Entonces sí hay un riesgo de por medio, ¿no? Y justo hablando de los riesgos que hay que tener en cuenta, Feli, tú comienzas. Perfecto. Bueno, ya dedicándonos más al factoring, al confirming, ¿qué riesgos tenemos que tener en cuenta? Como dice Anita, somos renta variable, exacto, porque no te podemos asegurar un capital. No dices, mira, te aseguro un capital. No, nosotros te damos la oportunidad de que tu dinero, obviamente, se pueda prestar, generar un interés y en base a ese riesgo que tú estás, obviamente, prestando el dinero, obtengas más dinero, ¿no? Porque si no, no hay manera de generar más dinero de la que tú puedas obtener en un plazo fijo, ¿no? Entonces, riesgo de mercado. ¿Qué puede pasar? Los ámbitos que hemos mencionado al comienzo. Digamos, problemas políticos, Pedro Castillo, el problema de la urea, de los fertilizantes, el tema de Ucrania-Rusia hizo que también el petróleo acá, después de un tiempo, se vea afectado, nos cueste tanto, se mueva, ya no conocemos la gasolina 84, 90 y 95 como antes, han cambiado, obviamente también el costo es mayor, entonces todas estas cositas obviamente van a impactar en nuestro negocio, pero los tenemos mapeados, entonces si nosotros como empresa te mandamos toda la información de nuestras facturas, del pagador, del deudor, ¿no? Digamos, Bacus, ¿cuántos años tiene en el mercado? Imagínate, 100 años. Ya pasó guerras, ya pasó pandemias, sigue ahí, ¿me entiendes? Entonces, si tú te consideras una persona no muy de perfil arriesgado, ok, tú puedes armar tu portafolio entrando a empresas, digamos, que tengan o que ya hayan pasado estos acontecimientos, que veas que tengan de fundación bastante tiempo, mucho, una planilla extensa, que genere, o también que veas las proyecciones, o simplemente tener mapeado, la Bacus tiene que ver algo con, digamos, con el petróleo, tiene que ver algo con fertilizantes, de repente no le pega tanto, ¿no? Eso es diferente, otro mercado, ok, este va a seguir.
Por otro lado, riesgos específicos de las empresas. ¿Qué pasa si nosotros, a veces muchas personas, esto lo quiero dejar en claro, nosotros como empresa damos un rating, como mencionó Anita, de B a de repente A doble más, ¿ok? Y muchas personas se dejan llevar por esto. Ok, perfecto, como les he dicho, depende de tu perfil. Tú vas a agarrar una empresa grande, va a estar calificada muy, muy bien con nosotros, pero te va a dar obviamente una rentabilidad más baja que una que está con B. Ahora, tú piensas, pero ¿por qué es B? No me va a pagar. Ojo, no es que no te vaya a pagar. Tiene un poco más de riesgo porque no tiene todos los años que tiene la empresa, no sabemos si es que puede aguantar un acontecionario atípico, no sabemos muchas cosas, pero sabemos que tiene de repente proyectos, como les he dicho, de repente que no tiene interferencia en sus negocios, en su actividad, por lo que está pasando, de repente hasta como pasó con Finsmar, ¿no? La pandemia lo golpeó a negocios antiguos que no se estaba innovando, pero Finsmar era 100% tecnológico, en realidad estaban ya en casa trabajando 2 semanas antes de la pandemia, estaban súper amolados, nunca pararon las operaciones, fue el año donde más creció Finsmar, entonces también tienes que analizar eso. Lo que le pega a una puede ser la solución de otra, ¿no? Porque innova, todo es innovación. Y ahí, tú, Anita, creo que sigues con las otras. Sí, vamos a ver un poco con los riesgos de contrapartida. De hecho, también esto es súper importante con respecto a dónde invertimos. O sea, usualmente decimos bancos, ¿no? Por el tema de seguro o por el tema de repente financieras, pero también hemos visto financieras quebrar por malos ajustes internos que se podría ver. Esto es algo que siempre menciono y creo que ya se los puse como tip y es la información. ¿En dónde invertimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué? ¿De qué se encargan? Leamos los contratos, nunca está de más. O sea, a veces entendemos que por tema de tiempo no nos tomamos el tiempo o no estamos atentos a esto. Algo que siempre le decimos a nuestros inversionistas es, si quieres invertir en un lugar, primero lee la letra pequeña. Nosotros o sea, siempre decimos, nosotros no tenemos letra pequeña, la verdad es que nuestro contrato está súper claro. Nos pueden hacer preguntas, nos encanta que nos hagan preguntas, pueden hablar con el equipo, pueden hablar con los ejecutivos. A la misma vez, el Internet está abierto, o sea, pueden tener diferentes experiencias. Después existe el riesgo país, que esto también es muy importante. Mencionábamos el tema de la URIA. ¿Cómo la URIA afecta y a qué sectores? Porque acuérdense que al momento de invertir en Finsmar o en Factoring o cualquier empresa fintech que se encargue de este modelo de negocio o para pymes, tienen que saber cuál es el sector donde esta empresa está ubicada. Porque algo que mencionaba es, ¿qué pasó en pandemia? Sí, claro, en pandemia nosotros, por ejemplo, restringimos cines, teatros, restringimos hoteles. ¿Por qué? Porque sabíamos que el turismo y el entretenimiento obviamente estaban pasando por una mala temporada, mala época. Y sabían que no iban a poder cumplir con sus pagos porque era muy probable o nos iban a reprogramar. Para esto, a través de riesgos, anulábamos esas líneas o las poníamos suspendidas. Esto va a hacer que, como riesgo país, nosotros siempre estemos atentos a qué condiciones, qué sectores pueden ser los más pegados para nosotros de alguna manera comenzar a delimitar un poco las líneas o las aprobaciones o las suspensiones que nosotros vayamos a hacer. Anita, antes de cambiar, sí. también lo que quería decir ahí es, si es que nosotros no tenemos, digamos, la disponibilidad de un dinero que nos sobra, eso ya entra en parte de tip, no invertirlo, porque como decía Ana Belén momentos atrás, ¿qué pasa cuando tú inviertes y no sabes a qué plazo estás invirtiendo y de repente en un mes tienes tú también una emergencia y solo cuentas con ese dinero, no lo puedes sacar porque tú tienes plazos de la factura? Entonces, para que tú tengas una buena inversión, tienes que ser muy consciente de lo que estás buscando. Por otro lado, Anita, ¿puedes retroceder un poco la presentación? Sí. Ya, ahí creo que riesgos país, lo que podemos también ver, o sea, nosotros como FISMAR, como dijo Ana Belén, estamos en el medio, ¿ok? Han habido empresas, obviamente, que pueden demorarse, pueden reprogramar, pero FISMAR no es que una vez que nosotros, digamos, esto pase esta reprogramación, FISMAR se tira para atrás o no da comunicación con los clientes, nada de eso. Nosotros lo que hacemos es más bien webinars, alcances, upgrades por los grupos de redes que manejamos con nuestros inversionistas, le damos los alcances y Finsmar obviamente no puede ganar nada si es que no devuelven el dinero,
¿no? Si las empresas deudoras no nos devuelven el dinero con interés, tampoco podemos seguir creciendo. Y como habrán podido ver, nosotros estamos creciendo, estamos en una temporada muy buena porque somos tecnología. En realidad estamos solucionando problemas. Tú cuando solucionas un problema, en realidad la sociedad lo necesita. Y si lo necesita, te va a pagar, ¿no? Entonces, ahí para tener un poco mapeado, porque siempre va a haber, como les digo, riesgo, ¿no? Tú sacrificas un poco de capital para ganar más capital. Si por A o B no te gustan las inversiones, la única manera de ganar dinero es trabajando, ¿no? Entonces ya tienes que también ver si quieres trabajar toda tu vida o también una parte de tu dinero lo tienes que poner a trabajar. Exacto. Y para eso la diversificación es la clave. Ahora, de repente nosotros les encantamos, les gustó mucho la presentación y quieren invertir sus excedentes. Lo recomendable es que no inviertan todos sus excedentes en un solo producto. La idea es que puedan diversificar. A nosotros nos gusta que diversifiquen. ¿Por qué? Porque también lo que va a hacer es que ustedes puedan tener otras opciones de inversión en otros lugares. Por ejemplo, fondos mutuos, plazo fijo, que son de niveles un poco menos riesgosos, pero que de repente te pueden entregar una rentabilidad un poco más baja y también renta variable un poquito moderada como nosotros. Nosotros somos una opción de inversión adicional. Esto es sumamente importante. También tienes acciones, tienes notas estructuradas, como mencionaba Felipe, tienes criptos, tienes forex, tienes ETFs, o sea, tienes una variedad y un sinfín. Entonces, primero, diversifiquemos. Dentro de Finsmart, ¿cómo se puede diversificar? Se puede diversificar de manera súper simple, averiguando primero sectores, porque la idea es, invierte en diferentes facturas. Sí, pero no invierta solamente en el sector agro, invierte también en el sector de repente servicios o tecnología, o invierte en mineras, o invierte en de repente construcción. Entonces, la idea es que diversifiques tu portafolio no solamente en el instrumento, sino también en los sectores que tú puedas ocasionar. Finsmart, como les dije, es una opción adicional a las otras opciones que tú tengas dentro de tu portafolio. Y dentro de Finsmart, la idea es que puedas invertir también en diferentes facturas, pero en diferentes sectores. Así vamos a ir minimizando y vamos a hacer que nuestro portafolio sea lo más saludable posible. ¿Ok? Esto también, como les mencionaba, no solamente es diversificar en productos nacionales, pueden ser internacionales. Hoy día la tecnología ha permitido que haya muchos brokers que puedan ayudarlos a invertir afuera del país. Averigüen. Y eso es muy importante. También la tecnología ha traído el lado negativo, que es la parte de, como decía Felipe, quiero generar el 200% y probablemente si no averiguamos mucho, lo que va a ocasionar es que nos estafen. Con los de las criptos, por ejemplo, y esto es un detalle porque sé que muchos de ustedes les gustan las criptos, sepan en dónde almacenar sus criptomonedas. Porque muchos decimos, oye, yo invierto en criptos y lo compré en una billetera y probablemente cuando quieras retirar, o sea, dolarizarlos, te dicen, espérame un mes, espérame 2 meses. Eso no es, si es dinero tuyo, deberías O también he visto yo varias cosas ahí, como decía Anita, tú te compras una cripto, en realidad no te la estás comprando directamente, ¿no? Te la vende alguien, dices. Tú te compras tu layer, la tienes ahí y esta persona te la vende un poco más caro, con un interés. Pero tú directamente la puedes comprar de un mismo exchange. Ahora, obviamente, con información, tienes que saber qué exchange está regulado, cuál es el mejor. Todas estas cositas va a ayudar a que no te estafen, ¿no? Regulaciones, todas esas cosas, si tú las manejas claro, en ningún momento creo que puedas perder tu capital porque lo tienes claro, lo tienes presente, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿por qué diversificar? Porque va a disminuir el riesgo, va a ayudar a que puedas evaluar también tu portafolio de vez en cuando, porque eso también es súper importante, en el sentido de que mientras más evaluaciones hagamos a nuestros portafolios, mejor sano va a estar, o sea, más información vas a obtener. Beneficios al diversificar, va a mitigar el riesgo, va a ayudar a alcanzar las metas de inversión que nos propusimos al inicio. Recuerden que cuando seteábamos los tips, decíamos, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr con esta inversión? Entonces, dentro de eso, al momento de diversificar, te va a ayudar a poder lograr ese objetivo que te mapeaste como punto número 1. Y obviamente lo tercero es, por consecuencia, te ayuda a mejorar tus retornos. La verdad es que ahorita estamos con preguntas, respuestas. Esto se ha extendido bastante, pero chicos, al lado derecho pueden hacer preguntas. Creo que ya tenemos varias que vamos a ir contestando porque tampoco quiero aburrirlos.
pero sería chévere que nos puedan escribir, ya que nos conocen un poco más a Felipe y a mí, qué tipo de webinars les gustaría tener. Nosotros dentro de ThinkSmart no solamente hacemos de la parte comercial, tenemos, o sea, nosotros también diversificamos en nuestro talento. Por ejemplo, como les decía, nuestros ejecutivos tienen diferentes perfiles de riesgos que van a adecuarse a los perfiles de nuestros inversionistas. Tenemos un equipo de riesgos, tenemos un equipo legal, un equipo de marketing, recursos humanos, CX. Cualquier información que ustedes quieran tener, por ejemplo, hacer un webinar de algo en particular, pónganlo acá para poder chequearlo con el área de Customer Happiness, poder hacerlos para ustedes, los que tienen empresa, de repente quieren algo en específico, también lo podemos hacer. Estamos justo en esta ronda de webinars que esperemos que sean lo más importante para ustedes. Perfecto. Así que comenzamos con las preguntas. Comienzo lanzando las primeras preguntas. ¿Sí? Un segundito. Sí. Acá me parece que... ¿Cómo están? Bueno, ella es Rosa Pareachi, ella es la coordinadora de Customer Happiness. Buenas noches con todos. Así que... Muchísimas gracias. Disculpen por... Vamos a lanzarnos con las primeras preguntas. La primera pregunta es, ¿están regulados por la SMB? Realmente no. Nosotros cumplimos con la normativa peruana vigente y estamos inscritos en el registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la ley general, y estamos administrados por la SBS. Y somos participantes además de Cavalli, que es el Registro Central de Valores y Liquidaciones. Y básicamente seguimos este tipo de funciones. Recuerden que para que nosotros hagamos el factoring y podamos seguir nuestros procesos, tenemos que subir nuestras facturas al último mencionado, que es Cavalli. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Igual fuimos la primera empresa de crowd. Somos la primera empresa que está señalada como crowdfactoring. Y estamos inscritos... ¿Perdón? Crowdfunding, ajá. Así es, y estamos en Texas. Pasamos para la siguiente pregunta. ¿Las inversiones son cada factura a financiar o es un fondo que financia facturas bajo administración y riesgo de ThinkSmart? Si hay un problema con el obligado a pago, por ejemplo, Totus, ¿ThinkSmart hace la cobranza? Anita, ¿nos ayudas? Sí, claro. Sí, las inversiones son hechas por los inversionistas. Al momento de que un inversionista se vuelve cliente nuestro es porque ha depositado y ha subido sus documentos en las cuales puede comenzar a invertir en diferentes facturas. Esto no significa que vaya a invertir en la totalidad de la factura, puede invertir de manera parcial, pero sí, al nosotros obtener la titularidad de la factura, nosotros nos vamos a encargar de la cobranza. Ese es un punto súper fuerte. Justo hay una pregunta que quiero contestar para terminar de contestar esta, Rosita, que es esta. Hay una persona que invierte en otra fintech, ¿y cuál es el valor diferencial que tiene ThinkSmart? Esto es algo que nosotros nos determina, que nosotros cobramos al final. O sea, nosotros al inversionista no le cobramos ningún tipo de comisión. Hay algunas empresas que cobran por comisión de éxito, pero nosotros consideramos a nuestros inversionistas como aliados. ¿Aliados para qué? Para poder otorgar este financiamiento. Cuando nosotros al que le vamos a cobrar la tasa es a la pyme. Entonces, lo que va a suceder es, ThinkSmart no va a generar ningún tipo de rentabilidad hasta que nosotros hayamos cobrado la factura. O sea, ¿esto qué significa? Al momento que también el inversionista haya cobrado con nosotros. Los consideramos aliados. Solo para complementar un poquito la respuesta de Anita, en efecto, nosotros cobramos al final de todo nuestro proceso, por lo que es de interés nuestro también generar el cobro por todo nuestro proceso de la negociación y demás. Pero además, no solamente somos digitales, somos rápidos, invertimos muchísimo en nuestra plataforma para que los inversionistas puedan tener un acceso rápido a las facturas y además tenemos una comunicación constante sobre todos nuestros procesos. Exacto. Bueno, ¿qué acciones toman con una factura que se encuentra sin pago? Como mencionaba Rosa, nosotros nos vamos a encargar de todo el proceso. Nosotros tenemos un área de cobranzas in-house y al igual que un área de legal in-house. Lo que va a permitir es, nosotros somos los más interesados en hacer la cobranza. Uno, por la experiencia del inversionista, pero otro porque nosotros ya destinamos recursos desde el inicio de la operación a los cuales obviamente tenemos que conseguir una utilidad.
Dentro de este proceso, en el momento que entra cobranza o entra legal, también tenemos asesores externos que nos van a ayudar en todos los procesos que, por ejemplo, podamos tener abiertos. Menciona, en estos momentos, ¿qué sector es el más riesgoso? La verdad que, y esto es un tema mío, Ana Belén, hablándolo, porque depende del riesgo, como mencionábamos, yo no invertiría en estos momentos en hidrocarburos, ¿no? ¿Por qué? Porque en hidrocarburos, o sea, está delimitado por ciertas empresas, especialmente un número de empresas bastante pequeñas, las cuales durante los últimos meses han pasado por problemas bastante fuertes. Una de ellas es la subida del gas en particular y un poco la falta de maniobra que está ocurriendo ahorita con el transporte. Algo que no mencionábamos, pero también ha habido una escasez de containers y de fletes, lo que no ha permitido que la estructura de proceso y o sea, la estructura logística funcione correctamente. Entonces, es ahorita un sector bastante deficiente, por así decirlo, ¿no? Ahí también, para la anterior pregunta que hicieron, para complementarla, en realidad ya lo estamos viendo, ¿no? Si nosotros podemos ver que de repente, un ejemplo, la guerra se pone intensa y otra vez Rusia está atacando a ¿cómo se llama?, Ucrania, y otra vez empiezan los problemas de los vetos, de las restricciones del petróleo, de todo lo que es energías. Ya lo hemos pasado, o sea, ya podemos sacar un poco de experiencia, como les he dicho, el mercado es cíclico. ¿Qué ha pasado meses atrás cuando pasó eso? ¿Qué se debilitó? ¿No? Como dice Anita, hidrocarburos está golpeado ahorita justamente por eso, porque Rusia es uno de los miembros más grandes que tiene la OPEP, ¿no? Entonces, si es que pasa algo ahí, obviamente van a haber demoras en el tema de esas cosas. Vamos por esta pregunta. ¿A cuáles bancos se les transfiere para poder comenzar a invertir? Por el momento nosotros trabajamos con el BCP y el BBVA. Pueden transferirnos en soles y en dólares y nuestras cuentas se encuentran dentro de nuestra plataforma. Perfecto. Justo Roberto nos está preguntando si es que nuestras tasas de factoring van a subir siguiendo la tendencia de mercado. La idea es que sí. Igual les comento, un poco con lo que sucede con las tasas de intereses hoy en día en Perú, no es que hayan aumentado las tasas con respecto a los financiamientos. Han subido primero los personales y probablemente lo que va a hacer es que la parte de MIPES y pymes agarre la misma tracción, o sea, la misma tendencia. Todavía no ha llegado a esa tendencia, pero esperamos que en los próximos meses sí esta subida también se vea reflejado en el rendimiento para el inversionista. Hay una última pregunta que me gustaría responder. A ver. Sí. Igual contesto esta. Importaciones es un sector sensible. Nos han hecho varias preguntas, chicos. Estamos tratando de agarrar las de primera, las del medio, algo para poder ser un poco justos. Aún así, este es mi número. Cualquier cosa me pueden escribir. Yo les voy a derivar un ejecutivo o yo también los puedo atender. Importaciones es un sector sensible. Depende del sector, nuevamente, ¿no? Si es que vamos a hablar de agro, por ejemplo, hemos tenido algunas reprogramaciones. No es un sector malo, es un sector que hasta el día de hoy, por ejemplo, nos viene pagando bien, pero sí han tenido retrasos. Y esto básicamente por el tema de los fertilizantes que ha estado ocurriendo y por el tema de los fletes, los cuales se están volviendo más costosos y un poco más escasos. Entonces, ahí sí podríamos decir que va a depender totalmente de qué sector estamos hablando. Por ejemplo, importaciones en tecnología es un sector que se ve increíble. O sea, es un sector que me encanta porque estamos aumentando, como les decía, el nivel de crecimiento en fintechs y por lo tanto hay mayor acercamiento al Internet, lo que va a ocasionar es que la gente compre mayores celulares, laptops, tablets, Donde las empresas de telecomunicaciones también están dando buenos resultados. Eso quiere decir que lo que vendían antes, ponte Claro, Movistar, Entel, ya lo están haciendo mucho mejor, porque justamente este golpe ha sido que la tecnología sea el boom de la tecnología, que todo el mundo use, digamos, internet, celulares para hacer reuniones, GPS, mapas. O sea, en realidad ya la tecnología se usa para todo. El que no está ahí es donde no vas a aprovechar las oportunidades. Sí,
Ante atrasos para el pago de una factura se va a cobrar una penalidad a favor del inversionista. En algunos casos sí, en algunos casos no. Y esto es un tema totalmente de riesgo. Si es que nosotros vemos, y hoy día es algo que sí estamos haciendo, si es que vemos que hay una reprogramación en particular, lo que vamos a hacer es que obviamente la empresa paga una penalidad la cual va a ser compartida al inversionista. Eso sí, cuando hay una reprogramación, lo que nosotros sí vamos a hacer es que los intereses van a correr hasta la fecha de pago. O sea, el inversionista, si es que, por ejemplo, el plazo era 30 días, pero se demoraron a 36, esos 6 días van a seguir corriendo con la misma tasa que ustedes iniciaron. Entonces, eso también tomarlo bastante en cuenta. También para hablar y tampoco decir, ay, esto es perfecto, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa, porque sé que hay, no varias, pero he visto 3 preguntas sobre ese caso, ¿qué pasa cuando una empresa, por ejemplo, se le dificulta pagar y dice, pucha, no, ¿le vas a cobrar la penalidad o no le vas a cobrar la penalidad? Ahí decía el depende. Si es que yo quiero salir de esa posición lo antes posible, el departamento de riesgos va a evaluar, va a decir, oye, esta empresa está cayendo en ventas, es mejor que cobremos ahorita que en vez de darle una reprogramación o una prórroga. Entonces, no vamos a, eso sí, a dejar de cobrar por el plazo definido, pero probablemente el plazo adicional que nos hayan pedido, vayamos no a reducir la tasa, pero tampoco a subirla, o sea, mantenernos para que nos termine pagando y poder salir de esa transacción. Lo que sí, usualmente para nosotros aceptar una reprogramación vamos a pedir un mérito de pago porque se va a hacer un análisis de por qué la empresa está pidiendo una reprogramación, si es algo del sector o si es que es algo de una limitación que la empresa tiene hoy en día. Esta pregunta, como te decía, me encantaría poder responderla porque me parece que todavía han quedado algunas consultas y he visto algunas preguntas adicionales. ¿Qué comisión, cuánto es la comisión de FinSmart por todo el proceso de invertir con nosotros, pero también por el proceso de cobranza? Nosotros no cobramos ningún tipo de comisión. De hecho, como decía Anita hace un momento, para nosotros los inversionistas son partners. Ustedes crecen y nosotros crecemos de la mano con ustedes. Nuestra ganancia es por las empresas que giran las facturas o que entregan las facturas y nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso de cobro. Perfecto, dice, ¿a través de cuáles medios avisan a los inversionistas que hay nuevas facturas para invertir? La verdad es que nosotros utilizamos por el momento el Telegram, los cuales se pueden unir. Escríbanme y díganme, mándame el link y se los mando, súper fácil. También pueden escribirnos a nuestro soporte. Nosotros tenemos un soporte en línea que está trabajando de 8:30 hasta 5:30 de la tarde. Es una persona, no es un bot. A ellos les pueden hacer preguntas, le pueden pedir que los contacte con un ejecutivo. De igual manera, nosotros vamos a estar llamando mañana, probablemente, o pasado mañana, para saber si es que quedó algún tipo de duda. Nos encanta el feedback, dénnoslo. Y para ir terminando, y estos son datos, voy a lanzar datos ahorita. Montos mínimos de inversión, $300 o $1,000, no, $300 o 1,000 soles. Montos máximos de inversión, porque también lo preguntaron, no hay. Es dependiendo nuevamente del excedente que ustedes tengan. La idea es que cuando nosotros hagamos una llamada o se comuniquen con nosotros, nos podamos determinar un poco el perfil de riesgo que quieran asumir. Las cuentas, como les mencionaba Rosita, trabajamos con el BCP y con el BBVA. Cuando nosotros hacemos retiros, nos demoramos aproximadamente 48 o 2 días hábiles para hacerlo. Si tú tienes saldo en tu cuenta, puedes retirar en cualquier momento, no hay una penalidad por quedarte un plazo determinado. Lo que sí te vamos a pedir es que obviamente puedes retirar solo si es que tienes el saldo disponible en tu cuenta bancaria, en tu cuenta de FinSmart per se. Nos comentaron, o creo que ahí pueden pasar el link de Telegram, no sé si es que... ahora le estamos mandando. Rosita, ¿lo puedes mandar por favor por el chat? Ahora creo que... Una de las preguntas que nos mencionaban bastante era con respecto a la cobranza. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando una empresa... Recuerden que esto es una inversión a corto plazo, lo cual va a ocasionar es que nosotros podamos evaluar a una empresa en un corto plazo. Una empresa del tinte que nosotros buscamos no va a quebrar de la noche a la mañana, sinceramente. ¿Puede pasar por dificultades de negocio? Sí. ¿Pueden haber reprogramaciones? También. Lo que va a suceder es que nosotros a nivel de evaluaciones que evaluamos una empresa hace un año y no la volvemos a evaluar. La estamos evaluando cada cierto tiempo, lo cual nos va a permitir no solamente hacer visitas a campo, que son visitas que nosotros tenemos con las empresas giradoras y deudoras,
de tanto comercial, de cobranzas y de riesgos. A la misma vez tenemos un checklist que nos va a permitir que dentro de todo este proceso de factoring o de relación podamos fidelizar al cliente a través de Customer Happiness. Muchas de las veces nos mencionaban, oye, estoy en una plataforma y de repente una empresa se está demorando en pagar y veo que ustedes les está pagando un poco más rápido. ¿Qué pasa? Nosotros nos encanta entender el modelo de negocio. Por eso, muchas de las reprogramaciones que nosotros podamos tener, tenemos que entender por qué lo están reprogramando. No vamos a aceptar una reprogramación si simplemente nos dicen que no tienen dinero. O sea, nos tienen que sustentar y para eso existe una aprobación de reprogramación. ¿Qué pasa si es que la empresa no quiere pagar? Dice, oye, ¿sabes qué? Vayamos a judicial, ¿no? Que es lo que a veces sucede con empresas de corte bastante corto. No todas, pero ha sucedido y ha sucedido en Finsmart. Durante la pandemia específicamente. Pero ¿qué sucedió este marzo? Recuperamos muchas de las cuentas que habían no caído en pérdida porque hasta ahorita nosotros no hemos cerrado ninguna empresa en pérdida, no hemos castigado porque seguimos en el proceso de cobranzas y confiamos en nuestro equipo legal. Nosotros, como les comentábamos, tenemos asesores que nos ayudan a determinar qué tipo de acción legal vamos a meter por cada proceso que vayamos a tener. Hay algunos que pueden ser arbitrales, hay algunos que pueden ser judiciales, hay algunas que pueden entrar en una negociación posterior extrajudicial, hay algunos que se pueden ir por otras medidas que nos van a facilitar que podamos cobrar la factura en un menor tiempo posible. En marzo, por ejemplo, hemos recuperado varias de las cuentas y con intereses hasta la fecha, lo cual hizo que casi obtuvieran los inversionistas un periodo de plazo más largo, pero con una rentabilidad por encima del 12%. Ahí yo veo una pregunta, de repente la puedo responder. Creo que estaban preguntando a qué hora se abona cuando hacen una recarga, digamos, de capital. Finsmart maneja cortes, ¿no? A ver, Rosita, no me dejes equivocarme. Creo que son 10 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde y 5 de la tarde. De hecho, tenemos en efecto cortes correcto. internos. Tratamos de que todos los depósitos estén validados antes de nuestros 2 cortes iniciales, que es a las 12:30 y 5:30. Pero en principio tenemos dentro de nuestras normativas que el dinero va a estar validado en el transcurso del día mientras llegue a nuestras cuentas. Tener en consideración que algunas veces hay interbancarios que cuando salen a partir de las 2, 3 de la tarde llegan al día siguiente y lastimosamente en esas ocasiones no podemos validarlo hasta que el dinero llegue a nuestras cuentas. Perfecto, de verdad eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por asistir. Acuérdense que hay una encuesta al lado derecho del chat, o sea, en la siguiente pestaña nos pueden ayudar con uno de sus comentarios. La idea es seguir mejorando, como les decíamos, al ser una startup, lo que nos gusta es poder siempre solucionar un problema. Esperamos que con el tiempo podamos seguir agregando más productos financieros para que ustedes puedan diversificar, pero a la misma vez consultas, preguntas, háganoslas. Si en el momento no sabemos algo, se los vamos a estar respondiendo, averiguando con las personas que tienen esa información. Así que muchísimas gracias por asistir, buenas noches con todos, espero que tengan una mejor noche con toda la información que les hemos dado. Cuídense, muchas gracias por a asistir. todos. Hasta Nos luego. vemos.